Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video podcast más aquí en Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti, qué gusto me da saludarlos. Y bueno, seguimos en las entrevistas, en esta campaña, en este trámite electoral rumbo al 2 de junio. Esas elecciones que tendremos en todo el país, aquí en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy tenemos en entrevista a Laura Imelda Pérez Segura, candidata al gobierno de Tlaquepaque por la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco. Laura Imelda, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muy agradecida de estar aquí, transmitir a todo el auditorio a través de estos micrófonos nuestras propuestas, nuestras ideas y el proyecto de la Cuarta Transformación. Muy bien, pues vamos entrando en materia, si te parece, y antes con un breve diagnóstico de lo que has encontrado en Tlaquepaque a lo largo de este recorrido que has hecho por sus calles. ¿Qué te dice su gente? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Y qué Tlaquepaque justamente es el que tú ves, el que tú sientes, el que se respira y desde luego qué es lo que proyectas para tu gobierno en dado caso de que llegues a ser alcaldesa? Sí, yo lo primero que diría es que hemos hecho una campaña en territorio. Por supuesto, venimos muchos años caminando San Pedro Tlaquepaque, platicando con la gente, trabajando con ellas y ellos. Y estos últimos días, estos días de campaña, pues hemos constatado lo que ya la gente nos venía diciendo. La demanda principal es por la seguridad. La seguridad es un tema fundamental. La gente no solamente vive de manera permanente en la zozobra, en el temor de que sus familiares regresen a casa, de ser asaltados en el camino a su trabajo, a la escuela, sino que además hay un señalamiento muy puntual de que el gobierno municipal no hace nada. Entonces sería la seguridad un tema fundamental para todo el municipio. Hoy Tlaquepaque se ha convertido en los últimos años en uno de los 15 municipios más violentos del país. Esto pues es inadmisible. No hay una atención de las y los policías ante el llamado de la gente, denuncia a la gente que no son atendidos, y nosotros tenemos muy claro que ese va a ser un eje fundamental para nosotros en materia de seguridad, por supuesto, abriendo el abanico, no nada más pensando en tener más policías. Necesitamos más policías, la ONU recomienda al menos 2 por cada 1,000 habitantes, pero tienen que ser también mejor capacitados, equipados, usando tecnología con coordinación con el Estado, con la Federación y por supuesto cuidando a nuestros policías. Hay muchos policías que quieren hacer bien su trabajo, necesitamos cuidarlos, atenderlos, que tengan certeza de la protección para ellos y sus familias. En segundo lugar, pensaría en el abandono en el que se sienten la mayoría de las y los tlaquepaquenses. La mayoría de las colonias viven la desatención, hay una total indiferencia entre las necesidades de las colonias. Tenemos colonias con problemas graves de drenaje, falta de alumbrado público y colonias en donde prácticamente no hay calles, no hay banquetas, e incluso drenaje, problemas de inundación. Un segundo eje para nosotros entonces sería, atendiendo esta urgencia, es atender a todo Tlaquepaque, porque para nosotros todo Tlaquepaque vale, todas sus colonias, todas sus calles. Y en tercer lugar, hay un señalamiento claro, contundente en contra de la corrupción. Se percibe la corrupción como una constante en el gobierno municipal, en específico en el actual gobierno municipal, de donde es candidata, la actual candidata naranja es la alcaldesa con licencia. Todos los familiares en la nómina del ayuntamiento, de ella y de su jefa de campaña, anterior alcaldesa. Hay un señalamiento muy claro en contra de servidores públicos por extorsión, mal manejo del recurso. En fin, la corrupción es un cáncer, como lo sabemos, que afecta todo, afecta a las obras, afecta a los programas y todo lo que se quiere implementar resulta ser una simulación. Y en cuarto lugar, pues atender a todos los sectores, porque hay demandas muy específicas. Los alfareros hoy no están siendo atendidos. Recordemos que es la Villa Alfarera y nuestros alfareros están relegados, están marginados y prácticamente siendo expulsados a vender sus obras en otros municipios. Nuestros empresarios de la zona centro y también del periférico sur, los diferentes empresarios que aportan también a nuestro municipio, la comunidad cultural, la comunidad deportiva, en fin,
todos los sectores que requieren una atención específica, y pues en este diálogo permanente que hemos hecho con la gente en las colonias y también con los diferentes sectores, hemos establecido compromisos muy claros, contundentes, que no se van a quedar en promesas, sino compromisos que hemos hecho con la gente. Muy bien, vamos comenzando con tus propuestas en el tema de los servicios públicos, que pues es uno de los trabajos manifiestos más importantes de una administración en un ayuntamiento. Y comenzamos con el tema de mejoramiento urbano y pues, la atención al tema de la basura, que vaya que es un problema en toda la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cuáles son tus propuestas? Sí, como bien lo dices, los servicios públicos es responsabilidad del ayuntamiento y lamentablemente hoy no se están atendiendo. La mayoría de las colonias tienen problemas de alumbrado público, no se levantan más lámparas o las que hay no sirven. Tenemos problemas de recolección de basura, tenemos problemas de poda de árboles y todas estas situaciones que nos manifiesta la gente, nosotros las vamos a atender directamente. ¿Cómo? Principalmente debemos de tener una comunicación directa con la gente. Basta de que la gente vaya a hacer un trámite, a solicitar la poda de un árbol y le hagan hacer un trámite larguísimo, le cobren al final carísimo y nunca lleguen a podar el árbol cuando este está causando un peligro porque invade las líneas de cableado y evidentemente hay un riesgo permanente para la gente. Entonces nosotros vamos a atender de manera directa todos los servicios, vamos a revisar los contratos que actualmente hay, por ejemplo en la recolección de basura, hay un contrato por supuesto, es responsabilidad del ayuntamiento, pero hay un contrato para esa recolección de basura y vamos a hacerlo más eficiente. No es nada más decir que se atiende, se tiene que atender bien. No tendría la gente por qué estar una y otra vez insistiendo en reparación de una lámpara cuando es una obligación del ayuntamiento. Es una prioridad para nosotros, no hay condición, no hay un después, no hay mucho que pensarle, es dar los servicios a la gente. Sobre todo, pensar también que necesitamos entrarle al tema del agua. Al agua no le están entrando y es responsabilidad del ayuntamiento según el 115 constitucional. Entonces también vamos a atender ese tema de manera frontal, de manera contundente, porque ha sido una demanda constante de la gente. ¿Y cuál justamente sería esa solución en el tema del agua, ya que pues que un 60% está Tlaquepaque está alimentado con el CIAPA y el otro 40% de los pozos? ¿Cuál sería tu propuesta para mejorar la calidad y sobre todo el abastecimiento de agua en Tlaquepaque? Debe de ser un trabajo conjunto y recordar que es multifactorial. Primero, efectivamente, una parte es la que es demandada al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, CIAPA, que recordemos, como lo acabo de decir, la responsabilidad es del ayuntamiento, cede esta responsabilidad al CIAPA, pero sin embargo olvida que debe de tener una participación de vigilancia en este sistema. Hoy el CIAPA desperdicia el 30% del agua potable, están conectados los veneros al drenaje. Yo lo vi de manera personal y directa cuando la gente en el Vergel no tenía agua, rompe una tubería, el agua está limpia, saben que viene un venero porque tiene décadas ahí la gente viviendo y está conectada al drenaje. Entonces vamos a recuperar la participación en la comisión de vigilancia del CIAPA. Ese es como primer lugar. Segundo, debe de haber una coordinación con los demás municipios porque hay una responsabilidad conjunta, pero también del gobierno del estado. ¿Cómo nos está llegando el agua? Las tuberías son una fuente de contaminación, pero no es suficiente para que el agua no salga tan sucia, prácticamente color naranja. Entonces vamos a revisar qué agua nos están trayendo. Por supuesto también vamos a revisar las construcciones, que realmente se hagan las obras complementarias para las construcciones. Cuando tú tienes un promedio de 8 personas viviendo en un terreno y en este terreno elevas un edificio, pero no realizas las obras complementarias para abastecer de todos los servicios a esa gente y simplemente las demandas, lo que haces es aumentar la demanda de agua, aumentar el uso del drenaje, aumentar el tráfico, pero no se realizan las obras complementarias y las colonias aledañas se ven afectadas. También vamos a revisar entonces las licencias de construcción, vamos a revisar los permisos y por supuesto el uso de suelo, que también es importante. Y por último, revisar los pozos.
los pozos que hay y la posibilidad de construir más pozos, además de captación de agua pluvial, que es indispensable aumentarla de manera suficiente, de manera importante, porque el agua de riego es en lo que más se gasta el agua. Y otro tema también que pasa en Toluquilla, ¿no? Que hay la denuncia de algunas construcciones que han estado en esa zona que han desviado algunos nacimientos de agua. Esa zona de Toluquilla, que vaya, era muy abundante muy de rica. Agua y para la siembra y todo, de repente pues ha llegado la urbanización y con ello algunas construcciones sobre lugares que eran nacimientos de agua. Sí, es exactamente lo que acabo de comentar, este tipo de construcciones que de manera irregular o de manera irresponsable no sustenta la nueva construcción que se está haciendo, se desvían corrientes de agua, se jala agua o de plano se demanda el sistema y se disminuye la posibilidad de agua a otras zonas o colonias aledañas. Eso es lo que vamos a revisar, no es nada más el Valle de Toluquilla, pero principalmente ahí tenemos veneros muy importantes en diferentes zonas, pero específicamente ahí. Otro tema también muy interesante del mejoramiento urbano es justamente la poda de árboles, como tú lo dijiste, pero la limpieza, el aseo público, el balizamiento, la mejora de los espacios públicos. ¿Qué propuesta tienes para eso? Nosotros queremos, como lo dije hace un momento, atender a todo el municipio y cada colonia tiene sus necesidades específicas. Pienso, por ejemplo, en la zona centro de San Pedro Tlaquepaque, lo que te demandan es mejoramiento de calles, alumbrado público, mejorar la seguridad, y vamos a entrarle con eso. Pero si avanzas un poco más, hay colonias en donde ya prácticamente no te encuentras nada. Hay colonias en donde prácticamente no hay calles y ahí la demanda es mucho más elemental. Primero son calles, que haya calles, que la gente pueda transitar por ellas. Cuando llueve, hay algunas zonas del municipio, específicamente en el cruce que te decía, en la colonia que te decía hace un momento, en la colonia Los Puestos, cuando llueve se forma un río con piedras, con basura, que hace imposible salir de su casa a la gente. Ahí principalmente es llevar este proyecto de nuevas calles y banquetas, por supuesto sin olvidar el arbolado, el alumbrado público, es decir, necesitamos atender cada colonia en sus necesidades específicas. No podemos seguir pensando en un avance parejo cuando tu desigualdad está así. Lo único que haces cuando actúas sin una planificación es mantener la desigualdad. Nosotros queremos apostar a disminuir la desigualdad, sobre todo pensando en las colonias que más lo necesitan, sin olvidar las demandas específicas. En la colonia, por ejemplo, Hidalgo, nos hablaban de algunos terrenos donde se acumula basura y la delincuencia, vamos a atenderlo. Estamos haciendo una planeación para todo el municipio y específicamente para cada colonia. Parques de Santa María, por ejemplo. Parques de Santa María hay dos demandas específicas, transporte público y el canal, que no nada más hace que se inunden algunas casas que están cercanas, sino genera una contaminación de manera permanente. Bien, pasando al tema de salud, ¿cuáles son los alcances que tendría en este caso tu administración si llegas a ser alcaldesa de Tlaquepaque para traer en lo que cabe al municipio la salud para los habitantes? Bueno, una de ellas es la Cruz Verde. La Cruz Verde que tenemos y es responsabilidad también del ayuntamiento. Hoy prácticamente la mayoría de la gente cuando va o no encuentra médicos o no hay el equipamiento o no hay el espacio, vamos a equipar mejor nuestra Cruz Verde. También vamos a revisar cómo se está aprovechando hoy el Hospital de la Mujer de San Martín de las Flores, que dicho sea de paso, es una zona bastante vulnerable y prácticamente hoy está subutilizado. No hay un servicio amplio a la población, es muy reducido, está muy acotado, entonces tenemos que fortalecerlo y por supuesto también comenzar las gestiones para traer hospitales a San Pedro Tlaquepaque, que prácticamente no hay, salvo el caso de San Martín de las Flores, que es el Hospital de la Mujer. Con las limitaciones que acabo de comentar, no hay hospitales en San Pedro Tlaquepaque. Por eso vamos a comenzar las gestiones para ver por nuestros habitantes del municipio y sin olvidar todos los temas preventivos en los que vamos a estar trabajando de manera intensa. Otro tema también muy interesante es la educación. Sin educación no hay futuro, no hay país, y es muy importante comenzar
justamente desde el municipio, desde San Pedro Tlaquepaque, tratando de, con la educación, pues ayudar a mejorar ese tejido social, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas específicas para mejorar el tema de educación en Tlaquepaque? Bueno, recordar que tenemos ya algunos avances y programas que vamos nosotros a complementar como municipio. Hoy ya tenemos muy próxima la beca universal desde el kinder hasta la preparatoria, todos los niños de todas las escuelas públicas, y nosotros lo vamos a complementar. ¿Cómo? Ampliando los horarios escolares. Nosotros tenemos clarísimo que las madres de familia, cuando sus hijos, no nada más las madres de familia, cuando sus padres están trabajando, madres, padres o ambos, los niños se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Necesitamos de generar espacios en colaboración con las escuelas para que haya una estancia de ellos, pero no nada más como una estancia simple, sino en formación, que haya espacios deportivos, que haya otras actividades, en especial en el área de matemáticas y español específicamente, que son las áreas que más desarrollan el intelecto de nuestros niños. Vamos a atender las necesidades primordiales de las escuelas, vamos a continuar con mucha colaboración y además vamos a generar espacios de formación en diferentes temáticas, no nada más en el centro de San Pedro Tlaquepaque como se ha querido hacer, sino en las colonias, espacios formativos para nuestras jóvenes, para nuestros adolescentes, para nuestras y nuestros niños, de tal manera que impulsemos este gusto por aprender, este gusto por desarrollarse en colaboración y en complementación con el sistema educativo formal y, por supuesto, apoyando a nuestros niños talento. Sin duda, un tema también muy importante en Tlaquepaque, como lo dijiste al principio de esta entrevista, es la seguridad. Muchos de los que viven en la zona metropolitana de Guadalajara se sienten inseguros y Tlaquepaque no es la excepción. En las noticias, obviamente, que nosotros damos en Guardia Nocturna, pues siempre le ponemos su puntito de asistencia a Tlaquepaque, que pues es unas zonas que son aledañas a el Cerro del Cuatro, unas colonias muy conflictivas, y pues también se ha convertido en un tiradero de cadáveres. Sabemos que pues estos temas son o le pertenecen al gobierno federal, porque pues obviamente son delitos de alto impacto, pero pues sí, el municipio tiene que meter mano. La gente espera la intervención y a quien primero que voltea a ver es al policía de su municipio, y la gente se necesita sentir segura. ¿Cuáles son tus propuestas? Ya vimos lo de la recuperación del tejido social, pero ¿cuáles son las propuestas específicas para regresarle la seguridad a los habitantes y sobre todo cooperar con este combate contra la delincuencia? Con el gobierno del estado también de la mano y desde luego el gobierno federal, la Guardia Nacional. Comenté algo sobre la estrategia que tiene que ver con la coordinación, con más y mejores policías, con equipamiento, con cuidar a nuestros policías, con una supervisión permanente y por supuesto con la capacitación necesaria y equipamiento, además del uso de la tecnología. Pero adicional a ello, adicional de todo esto, que es evidentemente necesario hacerlo de manera urgente en el municipio, además de ello también necesitamos comenzar a irrumpir en esas zonas que son propicias para esos delitos. ¿Qué estamos pensando? Nosotros hemos planteado de manera abierta y clara como una posibilidad real, como un proyecto real, llevar un cablebús en específico a la zona del Cerro del Cuatro que tú comentas. La zona del Cerro del Cuatro es una zona de difícil acceso, yo la conozco perfectamente, no nada más porque camino al municipio, sino porque hice mi servicio social y tengo la referencia de ese más de 20 años, que la zona sigue exactamente igual. La zona alta del Cerro del Cuatro, la colonia Francisco y Madero, Buenos Aires, es una zona en donde no llega el transporte público. El transporte público alcanza a subir hasta cierto punto, pero de ahí se regresa. Un transporte público deficiente, por cierto, pasa muy espaciado, etcétera. Pero hasta donde llega, ya la gente ya no tiene ninguna forma de transporte público, hay que caminar. Entonces yo les recuerdo a la gente que nos escucha, nos ve, que mucha de la gente sale a trabajar muy temprano, empiezan a salir a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana, y la gente que viene desde allá pues tiene que caminar largos tramos a tomar el transporte.
además de este calvario que tienen que vivir todos los días la gente que vive ahí, pensemos en una emergencia, pensemos en las patrullas, pensemos en todo eso que hace prácticamente muy difícil que haya una atención rápida ante un llamado. Las calles, tú vas caminando por ahí, en cada esquina puedes fácilmente encontrarte a un joven utilizando algún tipo de sustancia. Es una situación muy penosa. Entonces, un transporte público que irrumpa en esa zona que prácticamente hoy está sitiada, estoy convencida de que ayuda a romper ese esquema propicio para la delincuencia que puede acercar a derechos a las personas. El transporte público es un derecho y el transporte público permite acceder a otros derechos. Donde las personas puedan acceder a su trabajo de manera más sencilla, más fácil, económica. Un cablebús es posible y es real. El mejor transporte debe ser para el que menos tiene. El mejor transporte debe de ser ecológico, debe de ser barato, debe de ser accesible. Y el cablebús es 8 veces más barato que un tren ligero. Un tren ligero no puede subir a la punta del cerro y podemos llevarlo hasta ahí, podemos hacerlo una realidad. Ya tiene la venia, el visto bueno de nuestra próxima presidenta de la República, que mencionó en el segundo debate que va a llevar el cablebús a las zonas metropolitanas del país. Qué mejor que la segunda zona metropolitana más importante del país, y lo queremos llevar ahí donde más se necesita. Y esto, respondiendo a tu pregunta, además de lo inicial que comenté, para generar las condiciones que nos permitan reducir los índices de violencia en esas zonas. Y bueno, conecto justamente esto que comentas del cablebús con lo siguiente, que son las propuestas en materia de movilidad e infraestructura vial. Y es interesante esto que comentas del cablebús. Hay ejemplos como Medellín, que lo tiene muy bien conectado con su metro. Y pues también otras ciudades como Ecatepec también, que funcionan perfectamente en el Estado de México. Este cablebús lo tienes planeado ¿cómo? ¿Con qué conectaría? También sería multimodal, que pudiera llegar hasta el tren ligero. ¿Cómo estaría? ¿Cuál es ese plan para llevar esa movilidad a estas zonas de difícil acceso? Porque la bajada como sea, ¿no? La subida y sin transporte público, terrible pues esa zona. Sí, claro. Estamos actuando de manera muy responsable, retomando algunos estudios que ya se han hecho. Por supuesto, necesitamos establecer un diálogo muy franco y de colaboración con otros municipios, porque uno de los municipios donde lo que quisiéramos extender una línea es hacia Guadalajara, en el Macrobús. Esa es una zona en donde podría llegar una línea. La otra podría ser al tren ligero en la línea 1 y la otra hacia Santa María Tequepexpan. Son tres líneas que estamos pensando inicialmente. Probablemente podríamos empezar por una para poder avanzar, pero sí debe de haber un diálogo permanente, debe de haber los estudios que lo sustenten. Sabemos que es posible, sabemos que es real, sabemos que es factible para la zona. Hay diferentes fuentes de financiamiento, evidentemente la principal es la del gobierno federal, que es viable, que es totalmente una posibilidad, pero no dejaremos de explorar otras colaboraciones, siempre pensando que el transporte público debe de seguir siendo un servicio y no un negocio. Entonces, con estas posibilidades, que además a la gente le ha gustado mucho, la gente está entusiasmada, la gente del Cerro del Cuatro, podemos hacerle una realidad en este trienio. Y bueno, ahí justamente con esta posibilidad de tener el cablebús, también deja ver que muchas zonas de Tlaquepaque están, se les brinda un servicio mediocre de transporte público, que muchas veces no es ni siquiera el oficial, ¿no? El que tiene la Secretaría de Transporte, que son particulares que dan un servicio pésimo y que ponen en riesgo a los habitantes. ¿Qué poder hacer desde el gobierno municipal para poder llevarles este derecho a la movilidad en transporte público que tienen los habitantes de Tlaquepaque? Bueno, nosotros hemos no nada más pensado en la rehabilitación de calles y banquetas, sino también en construir nuevas vialidades. Periférico requiere mucho, pero específicamente estamos estudiando y dialogando con la gente de la zona para poder concluir el periférico, una obra que no se ha logrado hacer. Tenemos un proyecto ya muy avanzado que en los próximos días estaremos anunciando seguramente,
pero es posible cerrarlo. Esto nos permite también ampliar el sistema del Peribús, que por cierto le hacen falta estaciones. No tiene estación en Santa María Tecpexpan, la gente también de la colonia Artesanos no tiene una estación, entonces hacen falta estaciones ahí. Eso es por un lado. También estamos pensando en la carretera al Verde, que requiere 4 carriles. Es una zona muy peligrosa. Hay un montón de recuerdos de gente que ha fallecido en esa carretera, y por supuesto de manera específica gestionar las líneas de transporte público en algunas colonias. Ahorita de manera inmediata recuerdo Santa Anita, Brisas de Chapala, Villa Fontana y Parques de Santa María. Son 4 que en este momento me vienen a la mente que requieren de manera urgente. Adicional a ello, efectivamente tenemos transportes alternos, digamos, y que efectivamente son inseguros, como los mototaxis. Sin embargo, es importante recordar que las personas que se dedican a este medio de transporte brindan un servicio y han encontrado ahí su forma de vida, que no está peleado con que den un buen transporte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que mediante el diálogo, mediante la capacitación, se regule y sea un transporte que verdaderamente ayude a la gente, que no la ponga en riesgo, pero tampoco se trata de criminalizarlos y eliminarlos del mapa cuando en realidad el ayuntamiento no ha podido brindar ese servicio. Tiene que haber una conciliación entre estos dos grandes intereses, que es el derecho a la movilidad y por supuesto el derecho al trabajo, que ahí lo han encontrado muchas familias y de ahí dependen muchas familias. Se puede encontrar mediante el diálogo y la colaboración la mejor solución para no afectar a ninguna de las partes, pero lo principal es cuidar a nuestra gente, cuidar su seguridad y por supuesto garantizar el derecho a la movilidad. Bueno, y sabemos que fuiste diputada federal, y estuviste también trabajando por Tlaquepaque desde hace algunos años. ¿Cuáles fueron tus principales propuestas? ¿Cuáles fueron los proyectos que pudiste consolidar para pues tratar de mejorar la vida de los tlaquepaquenses? Sí, tuve la fortuna de ser electa como diputada federal en el 2018 y refrendé ese apoyo de la ciudadanía en el 2021, que me prestaron este ratito de representación. Mi mayor interés fue representar bien a la gente que me eligió, era lo que yo siempre tenía en la cabeza. Y afortunadamente logré ser la diputada con más iniciativas aprobadas, no solo presentadas, aprobadas en el Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y las iniciativas que nosotros llevamos se aprobaron y tuvieron este éxito principalmente porque surgieron del diálogo con la gente, de las demandas presentadas por la gente, de las demandas más sentidas de la sociedad. Las materias fueron de diferente índole. Presentamos iniciativas en contra de la corrupción de menores, presenté y fueron aprobadas iniciativas en contra de la violencia de género, de los feminicidios, presenté y fueron aprobadas iniciativas en contra del mal uso de la deuda pública, presenté y fueron aprobadas iniciativas sobre crianza positiva, sobre salud mental, y estas propuestas que me llevaron a ser la diputada con más número de iniciativas aprobadas, pues evidentemente tienen una repercusión de manera directa en la gente. Además de ello, presentamos varios puntos de acuerdo que también obligaron a actuar al gobierno del estado sobre diferentes materias, sobre asentamientos irregulares, que es una problemática importante en San Pedro Tlaquepaque, sobre seguridad, que es, lo repito, una problemática muy importante en San Pedro Tlaquepaque, y sobre otras materias para que la gente supiera no nada más que los estábamos escuchando, sino que estábamos actuando, y lo hicimos hasta el último momento. Hoy, como diputada federal con licencia, tengo la grata fortuna de que la gente lo reconoce, la gente nos apoya, seguimos teniendo una muy buena aceptación de la gente, el ánimo a la gente que está con nosotros, porque saben que su servidora no llegó a marearse en el ladrillo, sigo siendo la misma. Conozco a la gente en las colonias, nos reconoce el trabajo que hemos hecho, pero sobre todo la congruencia que hemos tenido, por eso saben que vamos a traer la cuarta transformación a Tlaquepaque. ¿Y qué sientes en las calles? ¿Cómo ves esta respuesta de la gente? Que bueno, muchos ya sueñan con lo de las campañas políticas, están un poco agobiados
por tanta información, no nada más en las redes sociales y en los medios de comunicación, sino también pues en las calles, ¿no? Letreros por acá, pendones por allá, pero a pesar del clima, mucha gente asiste a los eventos públicos. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has visto en la calle? ¿Qué puedes palpar de tu campaña pues con toda la gente que te encuentras en tus eventos públicos? Yo estoy convencida que en los últimos años la gente ha tenido mucha más participación en los temas políticos. Hay cada vez más claridad de que nuestra participación, la participación de todos, hablo de la gente en general, es importante, es fundamental para lo que vivimos, para transformar nuestra realidad. Lo que vivimos en el día a día, si tenemos o no agua en nuestras regaderas, si tenemos o no transporte público, si nuestras calles están bien, si nuestras lámparas se encienden, si nos asaltan o no en la calle, todo tiene que ver con quienes nos gobiernan, y quienes nos gobiernan los elegimos. La gente está cada vez más interesada en saber quiénes son, de dónde vienen, cuál es el proyecto, cuáles son sus propuestas. No es nada más quién promete más, porque eso podríamos pensar que es muy fácil. La gente efectivamente, con justa razón, pues expresa molestia cuando dicen, bueno, pues es que dicen lo mismo, ya lo prometieron, pero hay algo muy, muy, muy importante que la gente también reconoce. Los que nos han gobernado durante 9 años en Tlaquepaque se llama Movimiento Ciudadano. Han incumplido de manera reiterada las propuestas. Morena no ha gobernado Jalisco, no ha gobernado Tlaquepaque. Tenemos el gran ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo que dijo lo cumplió. Muchas de las cosas que hizo decían que no era posible, que no se podía, que no le iba a ajustar el dinero, y le ajustó. La gente reconoce en ello. Reconoce eso, reconoce al presidente como una persona que sí cumplió, que sí volteó a ver a la gente. Por eso hay un gran respaldo a nuestro partido Morena, por eso hay un respaldo a tu servidora, por eso la gente expresa mucho cariño. Mucha gente ya me ha visto efectivamente en una lona, me ha visto en la tele, me ha visto en una entrevista, me reciben con mucho cariño, y la gente que no saben que somos de ese proyecto y nos recibe con los brazos abiertos. Eso es fundamental. La gente nos pide las lonas, nos pide los periódicos. No creas que vamos y las ponemos y la gente sale, ay, ya me pusieron una lona. Nosotros estamos siempre con una lona porque la gente me dice, póngame una lona, póngame una más grande, porque la gente quiere mostrar su apoyo. Eso es por un lado. Pero la otra también, el saber y entender que si ya le dieron tantas oportunidades a Movimiento Ciudadano, ya no quieren más esos gobiernos que los han decepcionado, que los han olvidado, que han mentido. Hay dos entonces grandes motivaciones: por un lado el respaldo a nuestro proyecto, y por otro lado la decepción de los gobiernos de siempre, de los políticos tradicionales, de los que mienten, y la posibilidad real de que este proyecto llegue a Tlaquepaque. No se han podido acabar la esperanza, la gente ha sido decepcionada mucho, pero no se han acabado la esperanza, como no se la acabaron los gobiernos cuando por fin llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso estoy convencida que vamos a avanzar, y por eso la gente está interesada. Sabe que su participación es importante. Me preguntan de dónde vienes, yo con mucho gusto les digo, yo vengo de trabajar en territorio, yo no llegué ni porque fuera hija de políticos, yo no llegué porque tuviera dinero, yo no llegué de candidata ni de funcionaria, yo llegué a apoyar un proyecto en el 2012 cuando ni siquiera Morena era un partido. No vengo de otro partido político, llegué a apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, caminé con él y gracias a ello fui diputada, y por eso estoy aquí. Y mi convicción sigue siendo la misma: cómo ayudar a transformar la vida de la gente en San Pedro Tlaquepaque para que viva mejor. Merece Tlaquepaque, tiene derecho a un buen gobierno, y eso es lo que queremos hacer. Por eso la gente, cuando lo escucha, cuando lo revisa, no se queda con lo que ve, sino que revisa, dice, sí es cierto, es diferente, y por eso tenemos ese gran apoyo. Justamente, ¿cuál es la diferencia entre tu proyecto y el proyecto que representa Movimiento Ciudadano? ¿Cuál es la diferencia de fondo? Es un proyecto real el nuestro. Es un proyecto que busca el bienestar social, un estado de bienestar, que significa el progreso colectivo, disminuir de manera concreta, disminuir la desigualdad. La desigualdad genera violencia, la desigualdad es injusticia, la desigualdad es lo primero que nosotros debemos apuntar a disminuir.
con principios muy claros y contundentes que enarbola nuestro proyecto, que es la austeridad republicana, el combate a la corrupción, por supuesto nunca mentir ni traicionar a los ciudadanos, por supuesto jamás ver por los intereses personales por encima de los colectivos. Es un proyecto real. Cualquier otro proyecto puede replicar a manera de una grabadora cualquiera de las cosas que yo acabo de decir. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos ya tuvieron muchas oportunidades y no lo han hecho, que ellos han mentido de manera reiterada, que ellos han prometido, viendo a la gente a la cara con tristemente un cinismo desmedido, cosas que nunca han pensado cumplir. Nosotros hemos cumplido lo que sea a lo que nos hemos comprometido. ¿Cómo? Diputada federal, cumplí con mi responsabilidad a la gente, defendí a la gente, garantizamos un presupuesto para los programas sociales del bienestar, adultos mayores, becas, jóvenes construyendo el futuro. Garantizamos los recursos necesarios para Jalisco y para sus municipios. Hicimos nuestro trabajo, nunca claudicamos, nunca nos echamos para atrás, nunca cedimos ante tentaciones. Estamos firmes en el proyecto, tenemos nuestro ejemplo del presidente López Obrador y eso es lo que la gente ve. Esa es la gran diferencia. Somos un proyecto real, un proyecto que se está dando y que está avanzando a nivel federal y que queremos porque por fin llegue a Jalisco y a Tlaquepaque. No podemos por ningún motivo compararnos con quienes ya gobernaron muchas veces, con quienes ya mostraron que lo único que hicieron en el caso de Movimiento Ciudadano fue combatir un cacicazgo para instalar uno nuevo. 9 años lleva Movimiento Ciudadano, 9 años con el mismo director de obras, 9 años con los mismos funcionarios, la familia de la candidata de Movimiento Ciudadano, su jefa de campaña, anterior alcaldesa, ambas tienen a todos los familiares en la nómina, llevan estos 9 años ahí esas personas. Es evidente para la gente que no somos iguales. Laura Imelda Pérez Segura, tienes para ti la cámara y puedas dirigirte a los tlaquepaquenses para decirles por qué deben de votar por tu proyecto. Es muy importante que la gente participe, se informa. Siempre he dicho que son 3 cosas las que se deben de ver. ¿Quién es la persona? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Y cuál es el proyecto que representa y quién la respalda? Yo soy Laura Imelda, soy de Tlaquepaque, soy vecina de sus colonias populares, he vivido ahí y he enfrentado las problemáticas que hemos sentido todos, que hemos vivido todos. Pero más allá de eso, no hemos caído ni en la tentación ni en la corrupción. Hemos respaldado este gran proyecto de transformación del país, siempre pensando en la gente, y hoy tengo toda la energía y todo el entusiasmo para trabajar por las colonias y por la gente, con el objetivo primordial que fue el que un día me sacó de las aulas como maestra, para tratar de transformar la realidad en la que vivían mis alumnos. Hoy lo quiero hacer por todo el municipio, hoy sé que lo podemos lograr juntas y juntos. Mi proyecto es la transformación, mi proyecto es el que encabeza Andrés Manuel López Obrador y tenemos el gran ejemplo de la doctora Claudia Sheinbaum, que va a ser la primera mujer presidenta de México, tan exitosa, congruente, leal, valiente, que ha hecho un gobierno ejemplo de la 4T a nivel nacional. Mi proyecto es el proyecto de la 4T transformación, no mentir, no robar y no traicionar, y la gente sabe que es real porque lo ha probado, lo ha visto y sabe que no somos iguales. Y mis propuestas las acabo de plantear, pero vamos a construir además con las ciudadanas y los ciudadanos juntas y juntos qué más necesita Tlaquepaque, no con ocurrencias, no mandando embarrar de pintura naranja los kioscos, sino atendiendo verdaderamente las necesidades de la gente. Seguridad, agua, honestidad total, atender a todos San Pedro Tlaquepaque y a los diferentes sectores van a ser los ejes centrales de nuestro trabajo, pero siempre en colaboración y diálogo. Nunca más un gobierno autoritario, nunca más un gobierno indolente y nunca más un gobierno abusivo y con nepotismo en la nómina. Nosotros no somos iguales, la gente lo sabe y es importante que salgan a votar, elijan bien. Este 2 de junio es 6 de 6 Morena, es el proyecto de la transformación que vamos a continuar. Laura Imelda Pérez Segura, muchísimas gracias por esa entrevista para Tráfico ZMG. Al contrario, muchas gracias, Jorge, a ti y a todo tu auditorio. 2 de junio, no se olviden, es tiempo de mujeres, pero mujeres transformadoras.
Y gracias también a ustedes, espero que les haya gustado esta entrevista. Si llegaste al final, por favor, déjanos tu like, comparte este video y pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Seguiremos en busca de candidatos para tener sus versiones, sus propuestas, todo con la finalidad de que tengas una buena decisión para este 2 de junio del 2024. Yo soy Jorge Belletti, nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto.